nuevo, ¿cómo están? Bueno, ya estoy aquí por compartirles el capítulo número 4 del libro El hombre más inteligente de la historia del Dr. Augusto Cury. Este capítulo 4 me parece realmente interesante, así que en lugar de hacerte un resumen, quiero leer para ti este capítulo porque hay cosas que no me gustaría modificar y me encantaría que tengas estas líneas, este capítulo, para que lo puedas reflexionar. Vamos a iniciar. La humanidad en llamas. Explosiones ensordecedoras provocaban el pánico. Enloquecidos, hombres gritaban como animales empuñando bayonetas contra los enemigos creados por sus gobernantes. Era la Primera Guerra Mundial. De repente, la imagen cambió. Trenes cargados de niños, mujeres y hombres inocentes bajaban en la estación más sombría de la humanidad. En Polonia, gritos inaudibles. Enseguida, el cáliz de la muerte se formó en Hiroshima. Japón ardía en dolor. Un miedo inimaginable. Ráfagas de ametralladoras cercenaban la selva de Vietnam. Los hombres se convertían en predadores de sí mismos. Súbitamente seres atemorizados miraban hacia lo alto. Las torres gemelas se derrumbaban. La realidad desnuda era más cruel que la ficción. Los ataques terroristas se multiplicaban. El virus de la corrupción infectaba a las naciones. Éxodos de migrantes, intolerancia a la frustración, culto a las celebridades. La humanidad estaba en llamas. De repente, la sobrecargo llamó al pasajero. «Señor, despierte». «¿Qué?», preguntó Marco Polo asustado. Había sido una pesadilla. «Por favor, asegure su mesa y regrese el respaldo de su asiento a la posición inicial. Vamos a aterrizar en Jerusalén», solicitó la azafata. «Ah, sí». Desde que habló a los políticos en la conferencia de la ONU sobre causas de las soluciones para la violencia, Marco Polo se había convertido en consultor de la organización. Esta vez lo habían invitado a dar una conferencia en el Congreso Internacional más importante para la prevención de los recursos naturales del planeta promovido por la entidad. El tema era el calentamiento global, el futuro de la Tierra. Las principales mentes de las naciones estaban reunidas, abogados, ambientalistas, empresarios, líderes políticos, sociólogos, psicólogos, educadores. Pero Marco Polo hablaría de los recursos naturales de otro planeta, el planeta emoción. Los últimos años habían sido los más cálidos registrados por el hombre y las respuestas de los países al calentamiento global eran débiles. Estamos creando situaciones más catastróficas para nuestros hijos. No sabemos los secretos de cómo plantar palmas de dátil, ni pensamos seriamente en las próximas generaciones. Somos una especie irresponsable, pensaba Marco Polo. A la entrada del salón del Congreso, un ecologista francés comentó a un colega alemán: «Es extraño, estoy hojeando los temas de las conferencias y hay un investigador, el doctor Marco Polo, que hablará sobre la sustentabilidad del planeta emoción». Nunca oí hablar de eso. Yo tampoco. No entiendo la relación de eso con el calentamiento global. Había varias conferencias realizándose simultáneamente, pero en el salón principal había llegado el momento de la conferencia magna del día. Luego de ser presentado, Marco Polo tomó el micrófono y sin medias palabras sacudió de inmediato a la audiencia de más de 500 asistentes. «Antes de que la Tierra se acabe, hablemos de la emoción del Homo sapiens. No ganamos nada hablando de la preservación de los recursos naturales de este planeta azul, sin que hablemos primero de la preservación de los recursos del planeta emoción. Las investigaciones demuestran que 1 de cada 2 personas desarrollará un trastorno psíquico, ansiedad, depresión, síndrome de pánico, enfermedades psicosomáticas. Más de 1 millón de personas desarrollarán algún trastorno depresivo. Cada 40 segundos, una persona se quita la vida. Cerca de 70 millones de personas son portadoras de trastornos alimenticios, como bulimia y anorexia.
Apenas 3% de las mujeres se sienten bellas, lo que demuestra la muerte colectiva de la autoestima. Las personas se miraban unas a otras preocupadas, muchas reflexionaban. Después de eso, el doctor Marco Polo habló de una forma cruda y transparente. Estamos en la era del desperdicio emocional. Apagamos nuestros aparatos, pero no nuestra mente. Freud comentó que los traumas en la primera infancia determinarán el curso de la enfermedad psíquica del adulto, pero podemos enfermarnos en cualquier época si el índice GEEI es alto. Cuando Marco Polo habló sobre el índice GEEI, psicólogos, sociólogos y pedagogos estaban llenos de dudas. Nunca habían escuchado hablar de dicho índice. Enseguida, una socióloga, la doctora Michel, profesora de una universidad de París, que estaba sentada en la segunda fila, se levantó y lo interrumpió. Desconozco lo que signifique el índice GEEI, doctor Marco Polo. Él esperaba esa pregunta, sonrió ligeramente y disertó. El índice GEEI significa gasto de energía emocional inútil. No nos enfermamos solo debido a traumas y a la pérdida de neurotransmisores, también debido a un gasto irresponsable de energía emocional. ¿Pero qué comportamientos componen ese índice?, cuestionó la ambientalista canadiense. Si yo le contara, el calentamiento global de su cerebro estallaría, bromeó. Todos sonrieron. Enseguida solicitó: relajen brazos y piernas y por favor sonrían, pues la situación está para llorar. Todos rieron una vez más frente al buen humor del profesor, pero lo que él estaba diciendo era en serio. El primer comportamiento que agota los recursos naturales del planeta emoción es ser un acreedor de las emociones. Nadie entendió lo que él quería decir. Marco Polo continuó: un acreedor facilita dinero e intereses altos y a veces impagables. Del mismo modo, el acreedor de la emoción se entrega a quien ama, pero cobra intereses emocionales exorbitantes. Ejemplos de esto son los padres que no soportan la más mínima contrariedad, profesores intolerantes e incapaces de comprender a los alumnos, compañeros especialistas en crear fricciones, empresarios exigentes incapaces de reírse de su propia estupidez y de las incoherencias de los otros. Seamos honestos, ¿quién es un acreedor de la emoción en su interior? Muchos en el auditorio levantaron las manos. Estoy comenzando a entender que agoto mi cerebro y el de los demás con extrema facilidad, comentó un abogado. Enseguida Marco Polo mostró imágenes que sacudieron al público. Empresarios golpeando la mesa, reclamando a sus empleados como si fueran esclavos. Uno decía: incompetentes. Otro vociferaba: lárguense, están despedidos. Padres rompían los exámenes del hijo. Tú eres un error, jovencito. A tu edad yo sacaba siempre la más alta calificación. Existen otros tipos atroces de acreedores, aquellos que exigen demasiado de sí mismos. Continuó: son los autoacreedores de la emoción. Quien exige demasiado de sí y de los otros es apto para trabajar en un banco, pero no para tener una bella historia de amor con su propia salud emocional. Todos sonreían, aunque el caso fuera para llorar. Marco Polo siguió: reflexionar pérdidas y frustraciones y sufrir por adelantado son dos comportamientos que destruyen el planeta emoción y contaminan el presente, el único tiempo en que es posible ser feliz, realizado y relajado. Uno de los presentes, un abogado judío y activista por los derechos humanos, el doctor Moisés, levantó las manos y bromeó: profesor, ¿dónde me interno? Mi índice GEEI es altísimo. El auditorio rió y aplaudió su buen humor. Serio concluyó: muchos de nosotros somos geniales para la sociedad, pero al mismo tiempo verdugos de nosotros mismos. ¿Cómo vamos a cuidar del planeta Tierra si somos irresponsables con el planeta emoción? Usted comprendió mi tesis, afirmó Marco Polo. Enseguida mostró personas con los más diversos niveles, transpirando, llevándose las manos a la cabeza, desesperadas, jadeantes. Era posible imaginar su corazón latiendo a un ritmo alucinante. Estos son los esclavos de la era moderna, encadenados a su propia emoción. Un psiquiatra chino
el doctor Mattau, quedó tan impactado con la exposición que preguntó: fatiga al despertar, dolores de cabeza, caída del cabello, irritabilidad, dificultad para convivir con personas, ¿pueden ser considerados síntomas de que mis recursos del planeta emoción están agotados? Son más que síntomas, son gritos de alerta que envía el cerebro, pero somos insensibles a ello, confirmó el doctor Marco Polo. Incluso, señores, la pérdida de memoria habitual, de la que padecen casi todas las sociedades modernas, es una súplica cerebral. Sueño con que el índice GEEI disminuya y se transforme en un índice GEEU, gasto de energía emocional útil, incluso para dar respuestas valiosas para mitigar el calentamiento global. Los aplausos del auditorio hicieron eco. El doctor Marco Polo continuó: la humanidad está en llamas. Sin una gestión de las emociones, los ricos se vuelven miserables, las parejas comienzan sus romances en el paraíso del afecto, pero terminan en el infierno de las fricciones. Los jóvenes suprimen su creatividad, los profesionales sabotean sus habilidades. Sin controlar las emociones, el cielo y el infierno psíquico conviven en nuestra mente. El doctor Marco Polo estaba lanzando el primer programa mundial de gestión de las emociones. Soñaba con contribuir al futuro de la humanidad. Uno de los comportamientos más violentos de la falta de la gestión y que más agota al planeta de emoción es la necesidad neurótica de cambiar a otros. Nadie cambia a nadie. Tenemos el poder de empeorar a los otros, no de cambiarlos. ¿Quién ha tratado de cambiar a una persona necia? Casi todos levantaron la mano. Lo siento mucho, pero ustedes empeoraron a esa persona. Muchos soltaron la carcajada, aunque debían haberse preocupado. El psiquiatra concluyó: solo la persona puede renovarse. Existe un fenómeno que archiva todas las experiencias en el tejido cerebral sin la autorización consciente del yo. Y proyectó en la pantalla una representación del fenómeno RAM, registro automático de la memoria, actuando en un cerebro. Un rechazo, cualquier ofensa, un tono de voz elevado, una crítica, algún pensamiento perturbador, todo es registrado en fracciones de segundo, formando archivos que cambian el paisaje de la memoria. Marco Polo usó la metáfora de una ciudad para ilustrar la explicación. Era como si las plazas dejaran de estar iluminadas y perdieran sus árboles, como si los barrios fueran perdiendo su brillo y las calles se llenaran de agujeros. Cuidado, señoras y señores, las técnicas que usamos para cambiar a los otros generan ventanas traumáticas que cristalizan en ellos todo aquello que más detestamos. Elevar el tono de voz, criticarlos excesivamente, sermonearlos, compararlos y presionarlos. Marco Polo hizo muchos comentarios importantes y complejos. Discurrió sobre la naturaleza de los pensamientos, la administración del estrés, la autonomía, la rendición de la memoria. Todo parecía transcurrir de forma brillante en su conferencia. Cuando ya se aproximaba al final, una inesperada tempestad emocional comenzó. George, un filósofo existencialista especialista en Sartre, pidió la palabra. Yo siempre enseñé que el ser humano está condenado a ser libre, pero según su explicación, doctor Marco Polo, sin la gestión de las emociones podemos ser esclavos a pesar de vivir sociedades democráticas. Correcto, profesor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Su programa no es demasiado utópico para ser puesto en práctica en una sociedad digital y lógica? Si no lo intentamos, nos convertiremos en una sociedad inviable. ¿Usted conoce intelectuales de la historia que hayan sobresalido como administradores de su emoción? ¿Pensadores, artistas, líderes religiosos? Estudio el proceso de formación de pensadores, pero desconozco hombres que hayan sido modelos de la gestión de las emociones, comentó Marco Polo. Ninguno, insistió el filósofo. Marco Polo comenzó a dar ejemplos sorprendentes. Freud expulsó de la familia psicoanalítica a todos los que contrariaron sus ideas. Einstein tenía rasgos depresivos y además de eso internó a uno de sus hijos en un manicomio y nunca más lo visitó. Gandhi fue un pacifista, pero no pacificó los fantasmas de uno de sus hijos que era alcohólico. Franz Kafka era pesimista. Nietzsche poseía una perspicacia tremenda, pero
Vivía inmerso en el fango de la angustia. Kant se encerró en una torre en su pequeña ciudad. Sócrates fue un maestro en el arte de dialogar, pero no se cuestionó otras alternativas a la cicuta, a pesar de las súplicas de Platón y otros discípulos. En fin, respondiendo a su pregunta, desconozco hombres inteligentes que hayan sido expertos en administrar su mente. ¿Y usted, como autor del programa de gestión, se considera un experto en el área?, preguntó un psiquiatra japonés. El auditorio enmudeció. Marco Polo salió del anfiteatro y exploró su mente haciendo un breve recuento de su historia. Ana jadeaba. Él estaba desesperado. Segundos después, ella ya no estaba en su cama. Ana, mi amada, ¿por qué me dejaste? Fue todo tan rápido. Enseguida el paisaje mental cambió. Pensó en su hijo. Lucas le decía, ¿por qué estás tan preocupado por mí? ¿El gran Marco Polo tiene miedo? Sí, hijo mío. El pequeño Marco Polo tiene miedo de perderte, respondió. De repente volvió al auditorio, que estaba esperando una respuesta. Todos querían saber si él era o no un modelo de gestión de la emoción. Marco Polo confesó. Sufro por adelantado, tengo miedo de perder a alguien que amo. También pienso constantemente en el pasado. Rememoro la pérdida de quien amé. Y me angustio. Soy un aprendiz en la gestión de las emociones y un ser humano en construcción. ¿Qué tipo de honestidad es esa?, dijeron unos a otros respecto a la transparencia de Marco Polo. Si un sujeto con esa inteligencia es un ser humano en construcción, entonces yo soy un embrión, le dijo un amigo a otro en la primera fila. Después de ese momento cálido de reflexión, cuando la tempestad emocional parecía haber abandonado el ambiente, regresó con más fuerza. ¿Y Jesucristo?, indagó una socióloga estadounidense. ¿Otra vez?, dijo en voz baja Marco Polo, para que nadie más lo oyera. Se acordó de su esposa Ana, quien públicamente lo incitó a responder una pregunta similar. Ahora alguien cuestionaba otra área psíquica del mismo personaje. Y de nuevo él declaró: «Discúlpeme, pero soy ateo, no discuto religión en las conferencias», dijo, pero no pudo evitar la siguiente pregunta. ¿Pero quién está hablando de religión? Me estoy refiriendo a Jesucristo, el hombre, a la figura histórica. Estoy indagando si él fue o no un experto en la gestión de las emociones. Marco Polo respiró hondo y le preguntó a la socióloga cuál era su nombre. Ana. ¿Ana? ¡Qué increíble! Sí, Ana. ¿Por qué? Se le humedecieron los ojos y dijo: «Discúlpeme, me acordé de una persona muy querida. Ya me retaron a estudiar la mente de Jesús, pero solo analizo biografías confiables. Siempre consideré su vida y los evangelios como una tentativa de los galileos de producir un héroe para librarse del yugo de Tiberio César, el tirano emperador romano». Hubo cierto bullicio en el público. De repente, cayó un rayo en medio de la tempestad emocional. «Doctor Marco Polo, su tesis sobre el índice GEEI es inteligentísima, pero sus prejuicios no lo son. ¿No le parece que ese comportamiento aumenta su índice GEEI?», le preguntó la doctora Sofía. Hubo un silencio general entre el público. El psiquiatra se mantuvo serio durante algunos instantes, pero después sonrió abiertamente. Todos rieron con él. Después de una breve tos, dijo: «Creo que soy un buen maestro, pues permito que mi asistente, la doctora Sofía, me ponga contra la pared». Todos le aplaudieron. Enseguida habló con honestidad. «Los prejuicios son, sin duda, una forma tonta de desperdiciar energía emocional, tanto de la persona excluida como del objeto de exclusión. El prejuicio nutre a los demonios que están en los resquicios de nuestra emoción. Un día tendré que analizar al personaje Jesús bajo el ángulo de las ciencias humanas. ¿Alguien más quiere estresarme?». Bromeó y con esas palabras cerró la conferencia. «Muchas gracias por escucharme».
El cautivante pensador terminó su charla sobre la sustentabilidad del planeta Emoción y fue aplaudido. Enseguida varias personas lo rodearon para felicitarlo y pedirle que les dedicara sus libros. Aquella ciudad era mágica y provocaba sensaciones mentales imprevisibles en sus visitantes. Jerusalén haría temblar los cimientos de Marco Polo. Aquí termina el capítulo número 4. Espero que saques de aquí varias reflexiones, a ver qué me puedes compartir, qué te pareció, y en un siguiente video te mandaré parte de lo que es el capítulo 5, que se llama El Muro de las Lamentaciones. ¿Qué va a pasar con Marco Polo en esta visita a Jerusalén? No sabemos, pero lo sabremos en el próximo capítulo. Así que, por favor, recuerda dejarme tu reacción, corazón, un like, un dislike o lo que sea para saber que me estás escuchando, y recuerda compartir. Nos vemos.